Buenas noches, amados hermanos, amigos y sobre todo familia Maranata que nos hace el favor de sintonizarnos en esta hora de la noche. Ofreciendo unas disculpas, tuvimos un pequeño inconveniente con la señal de internet, pero gracias al Señor ya estamos aquí con ustedes, con el favor y la bendición del Todopoderoso. En esta noche tenemos la bendición de poder compartir con ustedes una palabra que hemos sido ministrados en esta semana de parte del apóstol, y la verdad queremos compartir con ustedes estos principios, estas verdades que nos han edificado de una manera sorprendente. Déjeme hacer una oración. En esta noche vamos a hablar acerca de la voz de nuestro amado, cómo reconocer la voz de nuestro amado. No sé si usted ha tenido esa duda, saber si lo que estamos escuchando es la voz de Dios, será la voz de mi alma, será la voz de la serpiente. Y eso, bueno, todos esos detalles los vamos a encontrar en esta hermosa hora de la noche. Si usted nos puede saludar ahí a través de las redes sociales, va a ser una bendición. Quiero pedirle a mis hermanitos TICs, sobre todo, si nos pueden favor de compartir el link en el muro verde, en el grupo de Iglesia Maranata y obviamente en el grupo de WhatsApp, para que todos podamos estar compartiendo en esta hermosa hora de la noche. Vamos a hacer una oración. Padre bendito de la gloria, te damos gracias en esta noche por tu bendición, por tu misericordia, Señor amado, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor, y porque tú eres digno de honra, de gloria y de alabanza. Señor, permítenos en esta noche poder ministrar tu presencia a través de este lugar y poder conocer acerca de tu palabra, cómo reconocer la voz de nuestro amado. Lo pedimos en el nombre poderoso y bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga. Vamos a entrar de lleno y quiero leer con ustedes Génesis capítulo número 3 y verso número 8. Dice la escritura, leo la versión de las Américas. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Aquí vemos a través de este pasaje que una de las voces que se encontraba dentro del huerto obviamente era la voz de Jehová de los ejércitos. Usted sabe que Dios hizo al hombre, lo formó de la tierra, y en el Edén Él sembró un huerto, y en ese huerto el Señor se paseaba. Y aquí vemos a la luz de este pasaje del verso 8 del capítulo 3 que ellos oyeron al Señor, y obviamente oyeron, y les hace una pregunta. El Señor le hace una pregunta a Adán y le pregunta, ¿dónde estás? Esta historia la hemos oído muchas veces, y Adán responde, es que estoy desnudo. Y le vuelve a preguntar el Señor, ¿quién te enseñó? Y entonces a raíz de eso nos damos cuenta que obviamente ahí en el huerto se escuchaba la voz del Señor, pero no era la única voz que Adán podía escuchar en ese lugar. También se escuchaba la voz de Eva, que muy bien puede representar esa entidad femenina que está dentro de nuestro ser, que puede ser nuestra alma, la voz de nuestro corazón, esa voz que de repente decimos, tengo una corazonada. Y yo creo que usted y yo nos hemos encontrado en ese dilema. ¿Será mi voz? ¿Será mi corazón engañoso y perverso? ¿O será la voz del Señor? ¿O será otra voz? Y entonces encontramos en el huerto una tercera voz, y esto se lo quiero ejemplificar a través de esta imagen. No sé si logra ver usted allí un paraíso. Por ahí se encuentra Adán, no sé si usted lo alcanza a ver, ahí Adán jugando, por ahí está Eva, y aquí nos encontramos con esas tres voces que están dentro del huerto. Número uno, la voz del Señor, que ya nos dimos cuenta ahorita, que es cuando él bajaba al huerto y le preguntaba a Adán dónde estaba. Luego encontramos la voz de Eva, que bien puede representar la voz de nuestra alma. Y por último estaba también la voz de la serpiente, que el Señor la reprenda en esta noche. Pero note qué delicado es poder saber y entender que dentro del huerto de Dios bien se pueden estar escuchando estas tres voces. Y ese huerto
Yo le pregunto a usted qué podrá representar este huerto hoy en día para nosotros. ¿Quién será ese huerto? ¿Dónde estará ese huerto en nuestro ser? ¿Estará en nuestra alma? ¿Estará en nuestro espíritu? ¿Estará en nuestro cuerpo? La pregunta entonces sería, ¿en qué parte de nuestro ser llegan esas voces que de repente nos hacen temblar? De repente esas voces nos hacen dudar. De repente esas voces en el tiempo de la alabanza, de la adoración, usted no me va a dejar mentir, pero de repente puede llegar una palabra que puede ser del Señor, que puede ser del Espíritu, y quizás tú y yo nos encontramos con aquello de ¿será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Doy esta palabra? ¿No doy esta palabra? ¿Y qué tal si en lugar de una palabra de profecía, el Señor nos regala una palabra de sabiduría, una palabra de ciencia? Y quizás usted y yo podemos decir, ¿se la digo? ¿No se la digo? Y a todo eso a lo mejor se termina el culto devocional, se termina el culto congregacional, y a lo mejor usted y yo nos hemos ido quizás a la casa con ese problema de decir, recibí una palabra y yo no la di. No sé si me dice amén en esta hora. Déjeme checar por acá. Amén. Bueno, no encuentro ningún amén, pero bueno, usted a lo mejor en esta hora se puede identificar con lo que estamos diciendo. Pero a lo mejor necesitamos tomar decisiones en nuestra vida y necesitamos conocer la dirección de Dios. Entonces todo esto que le estoy comentando ahorita va dirigido a nosotros que en más de alguna oportunidad nos hemos encontrado con ese dilema de conocer la palabra del Señor. Pero bueno, ¿sabe cuál es el problema? Que hoy en día ese huerto está representado por nuestro espíritu. Ese huerto que cuando usted y yo aceptamos a Jesús, dice la Escritura que nuestro espíritu se hizo uno con el Espíritu del Señor. Entonces ese huerto, usted dirá, hermano, ya el Señor entró a mi vida, el Señor entró a mi corazón, y yo le diría a usted, gloria a Dios, si ya hemos llegado a ese nivel, gloria al Señor. Entonces hoy en día estamos recuperando el huerto del Señor, y aunque ya estamos dentro del paraíso, es decir, aunque el Señor ya entró a nuestro corazón, aunque el Señor ya llegó a nuestro espíritu, dice la Biblia que antes estábamos muertos en delitos y en pecados. Lo importante no es si ya estamos dentro de ese huerto. Lo importante no es saber que usted y yo ya recuperamos ese huerto. Lo importante, amado hermano, es que si estamos dentro del huerto, tenemos que reconocer que se siguen escuchando esas tres voces adentro de nosotros. Amén. Y voy a pedir favor de que se quede la pantalla ahí, por favor, Silo, para que lo que voy a enseñar ahorita, ¿verdad? La pantallita dividida. Déjala ahí un momentito, porque le quiero demostrar que esas voces adentro de nosotros, le repito, ya somos cristianos, ya tenemos al Señor en nuestro corazón, pero ¿a poco usted y yo nos seguimos con esas mismas dudas, esas mismas incertidumbres? ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Entonces levante la mano virtual, diga amén a la distancia si usted ya tiene restaurado el huerto en su vida. Amén. Yo desde aquí ya estoy oyendo esos amenes, pero se siguen escuchando esas voces. Y oiga, le voy a poner el ejemplo de algunas voces que se pueden estar escuchando hoy en día en nosotros. Número uno, puede ser la voz de nuestra experiencia. ¿Y cuántas veces nosotros nos dejamos llevar porque a mí me funcionó una vez? Yo soy más grande que tú, por ejemplo. Somos hijos y le decimos a nuestros padres, y a lo mejor nos dejamos guiar mucho por nuestros papás, y creemos, y gloria a Dios por nuestros benditos padres, pero a veces quizás ellos nos puedan aconsejar en base a su experiencia, y no necesariamente esa experiencia es la voz de Dios. No sé si me doy a entender. O en la administración, tú que quieres servir en el área de la administración, se necesita más que nuestra experiencia. Tú eres ministro, vas a ser ministro, eres un siervo, eres un obispo, eres un anciano, no sé, la posición que tú tengas dentro de la organización eclesiástica en la que estés sirviendo, pero nuestra experiencia
no siempre es la voz de Dios. Entonces, dentro de nuestro huerto puede que se esté moviendo la voz de la experiencia. ¿Y qué tal en mucha gente? La voz que se mueve es la voz del intelecto. ¿Cuánta gente se priva de las bendiciones de Dios por estar escuchando esa voz interna llamada el intelecto? ¿Qué entendemos por el intelecto? Lo que yo he conocido a través de la filosofía. ¿Qué es el intelecto? Quizás lo que yo he conocido a través de la teología. Lo que yo he conocido quizás es así me enseñaron en la otra congregación. En la otra iglesia era de esta manera. Pero hoy venimos a un nuevo evangelio. Y quizás está mal dicho nuevo evangelio. Quizás lo correcto sería hoy venimos al verdadero evangelio del Señor. Y tenemos que botar esa voz de nuestro intelecto. ¿Cuánto joven, no le quiero decir ateo, pero cuánto joven, cuánto varón intelectualmente preparado, quizás antepone su profesión, quizás antepone la ciencia, cuánto científico, cuánto hombre de ciencia queda privado porque antepone esa voz interna, la voz del intelecto? No sé si me estoy dando a entender en esta noche. Hablemos de otra voz, la voz de las ovejas. ¿Cuántas veces nosotros, si tú eres un ministro, si tú eres un anciano, si tú eres un encargado de un área en tu congregación o en nuestra congregación, y quizás oímos mucho la voz de las ovejas, es que no lo hagan así, es que deberían de hacer así, y a lo mejor nosotros nos podemos mover fácilmente por estar escuchando la voz de las ovejas? Entonces, qué delicado es. Los hijos del Señor se caracterizan, dice el apóstol Pablo, los que son guiados, por el Espíritu de Dios, esos son los hijos de Dios. ¿Y qué hablar de los anhelos y los deseos de nuestro corazón? Por favor, muchas veces la voz que estamos oyendo se nos figura que oímos la voz de Dios y a lo mejor lo que estamos oyendo es la voz de los anhelos de nuestra alma, de nuestro corazón. Y quizás tú y yo le pedimos al Señor, Señor, muéstrame tu voluntad. Señor, y agarras quizás la escritura, quizás agarramos, amado hermano, no sé, quizás hasta una predicación y decimos, si el Señor dice tal cosa es porque sí, si el Señor dice tal cosa es porque no, y a lo mejor estamos siendo guiados por los anhelos que hay dentro de nuestro corazón, ¿verdad? A ver, entonces, si no necesitamos en esta noche poder conocer la voz del amado. Entonces, en esta noche bien podemos decir, el tema de esta noche es reconociendo la voz del amado. Amén. Reconociendo la voz del amado. Fíjate que en una oportunidad hubo un hermano que tenía la voz, y esto se da regularmente por cuestiones de genética. Estaba el pastor que tenía un cierto timbre de voz, un tono de voz, y tenía a su hermano, tiene a su hermano, anciano de su congregación, que tiene un tono de voz muy, muy, muy parecido. Y entonces viene una oveja y llama al pastor y no contesta el pastor, contesta su hermano biológico. Y entonces cuando contesta el hermano biológico, la ovejita que está hablando dice, pastor. Y este hermano que resultó que era bien juguetón dice, amén, hermanita. ¿Y qué tal, pastor? Y le dice el nombre del pastor, ¿cómo está? Y le empieza a contar. Casi se ministra la hermana y no reconoció la voz. Ella confundió la voz de su pastor con la voz, imagínense, con otra voz muy parecida. Entonces esto sucede porque nosotros tenemos que reconocer la voz de nuestro amado. Maranata, Cristo viene pronto, y Cristo viene con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Es decir, que la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, la novia de Cristo, tiene que estar familiarizada con la voz de su amado. No sé si me dice amén en esta noche. Bueno, ¿cómo reconocer la voz de nuestro amado? Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso número 27. ¿Qué dice la escritura? Mis ovejas
oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oiga, no le voy a decir primer requisito, pero algo bien importante para poder reconocer la voz de Dios. Ahí dice en la primera expresión, y yo se lo subrayé ahí con amarillo, perdón, con verdecito, dice, mis ovejas. No sé, ese es un adjetivo posesivo. Mis ovejas, está diciendo propiedad, un título de propiedad. Entonces, para poder reconocer la voz del amado, número uno, tenemos que ser del amado. Aquella mujer del Cantar de los Cantares decía, mi amado es mío y yo soy suya. Yo le pregunto, ovejita linda del Señor que me escucha en esta noche, ¿usted es oveja del Señor? Porque si no somos ovejas del Señor, es fácil empezar a escuchar voces ajenas que llegan adentro del redil de las ovejas del Rey bendito. Así que número uno, yo te quiero decir en esta noche que si tú eres oveja del Señor, tienes la capacidad por el Espíritu de reconocer la voz de tu pastor. Aleluya, hermano. Esto bendice un montón. Ahora, hay muchas ovejas que sirven en la alabanza, que sirven en los talentos, que sirven en la puerta, que sirven en el teatro, que sirven dando clases a los niños, y que sirven, y que sirven, y que sirven, y que sirven, y que sirven. La gran pregunta es, ¿y en qué momento esas ovejitas se sientan a escuchar la palabra bendita del Señor? Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado, amados hermanos que nos apoyan en el establecimiento de turnos y de privilegios, hacer todo lo posible. De hecho, aquí hemos establecido que los hermanitos, por ejemplo, los que están apoyándonos en la alabanza y en la danza, tienen un lugar allá al frente, no porque sean más importantes, sino porque tienen que tener un lugar para poder escuchar la palabra de Dios. Qué lindo es servir. Ayer hablábamos de un matrimonio en el que la mujercita se llamaba Rebeca, y esa era una mujercita que se la pasaba en el pozo, se la pasaba en la fuente, y eso hizo la gran diferencia entre Marta y María. Marta, afanada en el servicio, afanada en la cocina. Y esto quizás no me he percatado muy bien, pero quizás va a manera de pregunta a mi hermanito encargado de los talentos y de la tienda y de la cafetería. Hagamos todo lo posible porque no sean siempre las mismas que estén de turno todos los fines de semana. No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque la ovejita necesita estar sentadita prestando atención a la voz de su pastor, que puede muy bien ser como en el caso de Samuel. ¿Te recuerdas cuando el Señor, Samuel? ¿Y a dónde corrió este Samuel? Corrió a la voz del sacerdote en turno, porque él reconocía en la voz del sacerdote, de su sacerdote, reconocía la voz de su amado. Aquí podríamos decir entonces que la voz del amado muchas veces está en la voz de nuestro pastor. Gloria al Señor. Entonces, tenemos que estar buscando y escuchando la voz de nuestro amado. Y no solo sirviendo y sirviéndole al Señor. Bueno, son puras recomendaciones, son puras instrucciones y a la vez consejos para que nosotros podamos estar atentos a la voz del amado. No sea que el amado venga y nosotros allá tareados limpiando el baño, arreglando las bocinas, arreglando las mesas, y gloria a Dios por el servicio, pero que en cada culto tengamos la oportunidad de haber escuchado la voz del Señor. Bueno, voy rapidito. Juan capítulo 3 y verso número 29, dice la escritura, el que tiene la novia es el novio, pero el amigo del novio que está allí y le oye, se alegra en gran manera con la voz del novio, y por eso este gozo mío se ha completado. Aquí está hablando, hermano, de Juan el Bautista. Juan el Bautista no era el novio, pero el novio, representando a nuestro amado Jesucristo, dice el profeta, ¿verdad? El último nacido de mujer,
el más grande de los nacidos de mujer, dice que se alegra en gran manera al escuchar la voz del novio. Entonces, características para poder discernir la voz del amado es que la voz del amado produce gozo a nuestro corazón. Aleluya, hermano, porque de repente se va a venir, no te vayas a espantar que de repente vaya a atravesarse algún cristiano, hasta alguno que esté predicando ahí arriba, que te venga a ministrar otra cosa que no sea gozo. Y yo bendigo al Rey de la Gloria, porque esta iglesia, después o un poquito antes de la pandemia, pero sobre todo en la pandemia, es una iglesia que ha aprendido a regocijarse en medio de la palabra del Señor. Qué lindo, hermano. Aquí dice, el que no es el novio, dice, se regocija en gran manera de oír la voz del novio. Es decir que tenemos que celebrar la voz del Señor. Y aquí me llama la atención, yo le puse aquí una anotación. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Esto va para los que predicamos la palabra del Señor. Todos los que predicamos la palabra del Señor, sean predicadores, desde el pastor, desde los ministros primarios, desde las ayudas, desde los ancianos, los que están en las clases doctrinales, los auxiliares, los renuevos, los que van a dar, incluso, oiga, los que van a ministrar un don de Dios que tiene que ver con palabra, entiéndase profecía, entiéndase palabra de sabiduría, palabra de discernimiento, palabra de ciencia, la tenemos que dar con gozo. La palabra del Señor debe de ministrar gozo, porque aunque te diga, yo conozco, oiga, yo conozco tus obras, dice el Señor, pruebas a los que se dicen ser apóstoles, los has hallado falsos, trabajas, has guardado mi palabra, y le dice todo, pero tengo una cosa contra ti, has dejado tu primer amor, por tanto arrepiéntete y vuelve y haz las obras del principio, si no vendré a ti, quitaré el candelero de su lugar. Pero al que venciere, le daré de comer del maná escondido. Hermano, aunque va la exhortación, pero al final dice, pero si vences, los 7 mensajes a las iglesias, ciertamente el Señor exhorta, ciertamente el Señor reprende, pero qué lindo al final, pero si vences, te daré que te sientes conmigo en mi trono, como mi Padre me ha dado que me siente en el suyo. Si vences, te daré la vara de hierro y vas a regir sobre naciones. Si vences, te daré un nombrecito, una piedrecita, y en esa piedrecita un nombre escrito. Hermano, entonces tú que das la palabra, la tienes que ministrar con gozo. Vas a enseñar, vas a predicar, no tienes que, otra vez tengo que dar la palabra. Lo más seguro es que esa palabra, aunque venga en la doctrina, aunque esté excelente el rema, pero si no la estás ministrando con gozo, esa palabra, esa no es la voz de tu amado. No sé si dices amén conmigo esta noche. Bueno, qué lindo, ¿verdad? Juan capítulo 5 y verso 25. Otra característica de la voz del amado. La voz del amado, hermano, tiene que ministrar vida. Leo Juan 5:25. En verdad os digo que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. La palabra que viene de la boca del Señor es una palabra que ministra vida. Y esto lo podemos reconocer incluso con las profecías. Jamás una profecía te puede venir y decir, así dice el Señor, te vas a morir y te vas a ir al infierno. Jamás, hermano amado. La palabra que viene del cielo te tiene que ministrar vida. Esto es incluso para los que predican, incluso para el que exhorta, incluso para el que enseña. Tienes que ser un ministro que transmita vida. Tienes que ser un vaso que transmita vida. Qué triste sería, hoy el pastor hoy vino bravo. Qué triste sería, hoy el anciano estuvo bravo, hoy el maestro estuvo bravo, nos dio duro. No, hermano, seguro esa palabra quizás vino de la ira del siervo, quizás esa palabra vino de la ira del vaso,
pero jamás, hermano, la palabra del Señor nos va a ministrar muerte. Muerte es separación. Vida es unidad, vida es unión, vida es paz. Tú tienes y yo tengo que ser ministros que estemos transmitiendo vida. Esa es la voz del amado. Antes, dice la Biblia, estábamos muertos en delitos y en pecados. Y te voy a dar algunos ejemplos de gente que no está ministrando vida. Por ahí están algunos que hace unos meses hablamos de los judaizantes, de los mesiánicos, no sé si te recuerdas. Y esto es para que tú aprendas a distinguir la voz de tu amado. ¿Qué hacen los judaizantes? Fíjate que los judaizantes, ellos no salen a evangelizar. Ellos nada más van a los que ya son creyentes y les van a decir, es que hay que guardar la ley, es que hay que guardar el sábado, es que el diezmo aquí, el diezmo allá, es que no se llama Jesús. Y empiezan a desacreditar a los creyentes. Tienes que tener cuidado. La voz que viene del Señor es la voz que transmite vida. Por ahí también están aquellos que son buenos y expertos en dividir la iglesia. Hay hermanos que de repente establecen grupitos dentro de la congregación. Hay cristianos y bueno, ahí viene más adelantito, forman grupos dentro de la iglesia. El apóstol fue muy claro y nos dijo, tienen que tener cuidado con esos que empiezan a hacer y de repente sus grupitos de Zoom y usted no está enterado. Esos que empiezan a hacer sus grupitos de WhatsApp y grupitos de Facebook y usted no está enterado, porque lo más seguro es que quizás quieran dividirle la iglesia. Y tenemos que cuidar las ovejas. Y nos dijo, por eso yo lo puse ahí, me gustó esto, Jacob pagó por las ovejas. Usted sabe que trabajó 7 años por Lea. 7 años por Raquel, son 14, y él salió 20 años después de servirle a Labán, es decir, 14 años por las mujeres y 6 años por las ovejas. Es decir, hay que trabajar, hay que cuidar a las ovejas. Entonces, si usted es ovejita y usted se está enterando por ahí que se está maquinando, y como siempre lo decimos, y a veces lo decimos un poco en son de broma, pero como dicen aquí, entre broma y broma la verdad se asoma, y decimos muchas veces el último en enterarse es el ministro, es el pastor. Esas voces, cuando a usted le lleguen a decir algo, lo primero que tú tienes que decir es, ¿y esto ya lo sabe el pastor? ¿Y esto viene de la cabeza? ¿Y esto ya está autorizado? Porque de repente ya quieren hacer, ay Dios, y no quiero decir cosas porque se va a oír que es personal esto, ¿verdad? Pero ya están haciendo todo, ya tienen todo armado y ni siquiera saben si hay permiso o no. Y ahí entra, como dijo el apóstol, primera de Satanás 1:1, más vale pedir perdón que pedir permiso. Eso no es de Dios. Usted tiene que saber que la voz de Dios es una voz del amado, es una voz que tiene orden dentro de la iglesia. Bueno, sigo leyendo, y quiero ver, van 30 minutos, vamos excelentes, voy rapidito, no sé si voy a tardar o no voy a tardar. Lo que yo quiero es que usted y yo podamos tener los principios de cómo reconocer la voz del amado. Juan capítulo 7 y verso 37. Y en el último día, el gran día de la fiesta, el megadía de la fiesta, Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz. Oiga lo que el Señor se paró y exclamó en alta voz. No sé qué entiende usted por exclamar. No creo que haya sido discípulos, amados hermanitos, no. Él exclamó en alta voz, diciendo, si alguno, oiga, yo me imagino, si alguno tiene sed, venga y beba, venga a mí y beba. Esto nos habla, yo no voy a decir que así tiene que predicar usted, pero yo me imagino que el que estaba tal vez ahí medio durmiendo, el que estaba cabeceando, cuando escuchó la voz, ese exclamor de Jesús, el que tiene sed, venga a mí y beba. Entonces
la voz del amado es una voz que nos invita a beber. Y son 3 tipos de bebidas las que salen de la boca de Dios. Se recuerda que el Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero en Deuteronomio no dice de esa manera. En Deuteronomio dice que el hombre vive de todo lo que sale de la boca de Dios. Y de la boca de Dios, hermanito amado, ¿qué sale de la boca de Dios? Salen suspiros, obviamente salen palabras, obviamente el cantar de los cantares, oh, si me besara con los besos de su boca. También salen besos, pero también sale la voz. Y la voz del amado nos invita a beber. Todo aquel que tiene sed, hermano, a la iglesia viene gente porque trae sed. Tú que predicas, le tienes que dar a beber o agua, o vino, o leche. ¿Verdad? O agua, o vino, o leche. Y si por ahí el predicador se chanflea y te quiere dar amargura, te quiere dar vinagre, ¿qué hizo Jesús en la cruz del Calvario cuando le quisieron dar de beber lo que no era bebible? ¡Pum! A escupirlo. Y ¡pum! Hermano. Entonces, ovejita, aquí te estamos dando tips para que no le digas amén a todo. Para que no estés ahí, ay, que amén. No, no porque lo dijo el pastor, no porque lo dijo el anciano, no porque lo dijo el maestro, no porque lo dijo el encargado, porque la voz del amado dice, ¿alguno tiene sed? Venga a mí y beba. Mire qué compromiso tenemos los que enseñamos la palabra, hermano. Y yo me deleito, hermano, porque cada fin de la predicación, yo me gozo, hermano. Perdone, no sé si usted se da cuenta, pero yo me deleito, tal vez no tanto, qué bonito prediqué. No, mi hermano. Porque a veces yo bajo del altar y digo, Dios mío, hoy siento que no. Y de repente hay testimonios. Qué palabra, hermano, Dios me habló. Y yo recuerdo que aquel día el Señor me habló a través de, qué lindo cuando hay testimonio de que Dios ha hablado. Pero hermano, yo me deleito cuando al final de la predicación ministramos su palabra. Qué lindo es ministrar su palabra. A mí, yo creo que es la parte que más me deleito de todo el culto. Me deleito, hermano, en la alabanza, me deleito en la adoración, me deleito cuando miro el pueblo que empieza a venir. Pero la delicia máxima mía, y usted me perdonará, ¿verdad? No es doctrina, pero yo me deleito en el tiempo de la administración, porque ahí es cuando usted y yo nos postramos nuestra alma y a veces hasta nuestro cuerpo y decimos, Señor, aquí está. Y yo siento que ahí es donde el Señor nos da de beber, no tanto en la predicación, aunque sí, la predicación es el ambiente que crea esa atmósfera para poder derramar agua, o bien vino, o bien leche. No sé si está conmigo. Bueno, aquí le pongo las bases bíblicas, que de la voz del amado sale agua. Bendito sea Dios. Y no sé si me dice amén. Bueno, hoy no estoy checando tanto esto, pero mire, quiero que me preste atención ahí en su pantallita a esas 2 palabritas que le van a aparecer allí en color verde. Tienen un denominador común. No, quiero que le ponga atención a la verde, en los 2 versículos que siguen. Dice Apocalipsis 22:17. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. ¿Cuánta esposa del amado esta noche le dirá, ven, 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 Señor Jesús? Qué lindo, hermano. Ven, ven, amado mío. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga, diga ven. Y el que tiene sed, que venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de vida. Hermano, repetimos aquí lo que dijimos hace un momentito. La voz del amado es la voz que nos transmite agua, pero agua que da vida. Que tú vienes y quizás digas, venía desanimado, pero el Señor me dio una sacudida. Y hoy salgo de este culto y salgo de la presencia con vida. Cuando tú lees la Biblia, no es para que te la memorices, no es para que le tomes foto y la subas al Face, no. Es para que esa agua te ministre vida a ti, mi amado hermano. El agua es vida.
Qué lindo es cuando usted está bien sediento y se toma un traguito de agua. Mire, el agua sacia la sed, y a lo mejor alguien venga con una sed increíble de amor. Y no hablo solamente de las predicaciones, hablo de la gente que va a llegar seguramente a tu vida. En tu trabajo va a llegar gente con sed de justicia, con sed de agua. Y tú tienes que ser portador de la voz del amado. Entonces, número uno, en el concepto de qué sale de la boca o de la voz del Señor, agua de vida. Pero oye, gratuitamente. Número 2, en este aspecto, Isaías 55:1. Wow, qué lindo, mi hermano. Dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad. Ay, hermano, perdón, hermano, ¿cómo puedo comprar si no tengo dinero? Y comed, venid, comprad vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. Aquí dice sin dinero, en el versículo anterior decía gratuitamente. Hermano, tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. ¿Que va a venir a predicar un hermano? Gloria a Dios. ¿Habrá que darle una ofrenda? Claro, el obrero es digno de su salario, pero es muy distinto que tú des una ofrenda. Y tenemos que estar acostumbrados a dar ofrendas, hermano. Yo no sé si usted va a decir amén o no va a decir amén, pero tenemos que ser una iglesia que seamos agradecidos con aquellos que nos han compartido una palabra que viene del mismo cielo. Amén, no sé si dices amén. A lo mejor la congregación o el grupo o el discipulado no crece porque a lo mejor hemos sido mezquinos y no hemos sido sembradores en esos ministerios que nos llevan la bendita palabra del Señor. Porque dice, venid y comprad. Eso sí, sin dinero, pero comprad. La palabra no se vende, pero sí se compra. Y aquí dice, comprad vino y comprad leche. El evangelio, hermano, no es para hacer dinero, pero incluye prosperidad económica. El evangelio, dijo el apóstol Juan, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Eso sí, que tengas salud y que tu salud sea conforme tu alma prospere. Alma prosperada se tiene que reflejar en una vida materialmente próspera. ¿Qué es próspera? Que tengas lo necesario por lo menos y que seas feliz con lo que tienes. Hace unos días veíamos que con tener comida y cobertura, es decir, vestido, con eso ya podemos estar contentos. Los que anhelan, dice, las riquezas, caen en un lazo, dice la escritura, en un engaño y en un lazo. Bueno, eso sale de la boca del amado, hermano. No sé si quieres repetirlo conmigo o tú ya se te quedó. El que tenga sed, venga a mí y beba. ¿Qué vamos a beber? Agua de vida. Vino, ¿qué nos ministra el vino? Gozo. ¿Qué nos ministra la leche? Usted sabe que en la Biblia la leche sirve para limpieza. Se limpiaban hasta vestiduras con leche. Se limpiaban dientes con leche. Se limpiaban los ojos con leche. Hasta allá en mi rancho, hermano, hasta la lechita que sacan las mamás cuando están dando de amamantar a sus niños. Hasta esa lechita, fíjese usted que la usaban como colirio. No sé usted, bueno, no sé si aquí lo hacen o esas costumbres, pero bíblicamente, ¿verdad? La lechita hasta para dar visión, hermano. Lechita para el que está recién convertido, la lechita de la doctrina. Hermano, venid todo el que tenga sed, venid a mí y beba vino, leche y agua de su palabra. Qué glorioso esto, hermano. Juan capítulo 10 y verso número 3. Aquí está, esto está hermoso, mi hermano. ¿Para qué sirve cómo reconocer la voz de nuestro amado? Leo Juan 10:3. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz.
llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Hay una expresión griega, yo se la anoté por ahí abajito, que se dice exago. ¿Qué es un exago? Exago es sacar afuera o conducir afuera o dirigir hacia afuera. La palabra del Señor, la voz del amado, es aquella palabra que nos invita a salir fuera de. Por eso es que yo le puse ahí en el título, la voz del amado nos saca de. Aleluya, hermano. Entonces ahorita vamos a ver de dónde la voz de nuestro amado nos tiene que sacar. ¿Está listo? Bueno, déjeme ver cuánto tiempo llevo. A ver si nos da tiempo. Ah, sí. 43 minutitos. Ah, me permite unos cuantos minutitos. Le aseguro que Dios le va a hablar tanto como nos habla a nosotros y nos va a seguir hablando de una manera preciosa. Marcos capítulo 8, versos 23 y 24. Tomando de la mano al ciego, exago. Que no se le olvide esta palabrita, exago. La palabra del amado, exago. Nos tiene que sacar. ¿De dónde nos tiene que sacar la palabra del Señor? Ah, al ciego lo sacó afuera de la aldea. ¿Y qué hizo cuando lo sacó afuera de la aldea? Dice que después que lo sacó de la aldea, le escupió en los ojos y le puso las manos sobre él y le preguntó, ¿ves algo? Ah, ¿por qué cree usted que lo sacó de la aldea? ¿Por qué cree usted que sacó a este ciego de la aldea? ¿Por qué no hizo el milagro ahí adentro de la aldea? ¿Sabe por qué? Porque ahí no creían. Entonces el Señor, si tú quieres ver milagros, ¿cuántos quieren ver milagros en su vida? Amén, hermano. ¿Quieres ver milagros en tus hijos? Milagros con tu esposo, en tu matrimonio, en tu familia, en tu trabajo, milagros en tu vida personal. Es la palabra exago, te tiene que sacar de esa incredulidad. Mira, a lo mejor tu familia no te cree. A lo mejor los del mismo grupo de trabajo no creen. Vamos a hacer ventas porque le vamos a poner piso a la iglesia. Ay, pero el dueño no quiere. Ay, pero es bien caro. Exago, usted tiene que salir de esa gente. Si quiere ver milagros, nos tenemos que salir de los incrédulos. Aleluya, hermano. ¿Y qué tal si el incrédulo es mi esposo? Dirá la hermanita. ¿Y qué tal si la incrédula es mi esposa? ¿Y qué tal si los incrédulos son los hijos? ¿Y qué tal si el incrédulo es el pastor? Ah, reprendo en el nombre de Jesús. Pero aquí exago lo sacó y le escupió, ¡pum! Y cuando le escupió le dice, ¿qué ves? Verso 24. Y levantando la vista dijo, veo a los hombres, pero los veo como árboles que caminan. La hermano, se pasó de revelación este varón. ¿Por qué? Porque dice que los veía como árboles. Y sabe que dice Isaías, que nosotros somos plantillos de Jehová, árboles de justicia. Ay, hermano, ¿no será que el Señor nos tiene que sacar de esa aldea de incredulidad? Hermano, ¿me aceptas un consejo? Si soy tu pastor me vas a decir amén, pero no solo me vas a dar el avión con un amén, lo vas a poner por obra. Amén, dígame amén el que va a obedecer este consejo. Al final es un consejo. Bueno, no se junte con incrédulos. No te juntes con gente que crea menos de lo que tú crees. No sé si se entiende eso. No te juntes, sal de esa aldea de incrédulos. A lo mejor, repito, los incrédulos son los de tu casa. ¿Cómo no? Háblales, jálalos. Pero por favor, sal de en medio de ellos para que puedas ver que el Señor, pum, escupa tus ojos y empieces a ver lo que no podías ver antes. Empieces a creer por lo que era imposible antes para ti. No sé si dices amén. Entonces, la voz del amado exago nos saca de la incredulidad. Amén. ¿Para qué? Para ver milagros. Para ver milagros, para ver maravillas, para ver sanidades. Bueno, Marcos 5:40. No sé si está contento esta noche, pero yo sí estoy contento, aunque no lo miro, pero oigo sus amenes virtuales.
Marcos 5:40. Y se burlaban de él, pero él echando fuera todo. ¿A quién echó? A los burladores. El Señor sacó del aposento a todos aquellos que se burlaban. Y tomó consigo al padre, tomó consigo a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y usted sabe que a esta niña le dicen: Talita cumi, a ti te digo, levántate, levántate. La niña no está muerta, solamente duerme. Quizás tú estás en medio de gente que te dice: ya está muerto, ya no cambia, es caso perdido, ya no se puede. Ya oraron por él, fulano, mengano, sutano. ¿Sabes qué? Saca a esos burladores y quédate con esa gente adentro del aposento. Entonces hay que sacar de nuestro aposento. Mira, en la aldea mejor él se salió. No se va a entender. Pero aquí no, él no se salió. Aquí él echó fuera. Hay algunos de los cuales tú no puedes echarlos fuera, pero tú tienes que salir de ellos. Hay unos a los que tú sí los puedes echar fuera. Y quédate, porque esta niña al ciego sí se lo podía llevar. Era ciego, pero caminaba. En cambio, esta niña estaba muerta, pero el Señor llama las cosas que no son como si fueran. Y lo que para el mundo está muerto, para el Señor solamente duerme. Fuera los incrédulos, fuera los burladores. Hermano, ¿quieres ver milagros? Hay una palabra que te va a hacer sacar fuera de los que se burlan del evangelio. Jovencito, jovencita, te metes a las redes sociales. ¿Para qué? Para que se burlen que eres cristiana. ¿Para qué? Para que te motiven a desnudarte ante los ojos de los hombres, y eso que está guardado para el Señor y para el que va a ser tu amado, y se empiezan a burlarle y te usan, jovencita, y después se burlan de ti. Por favor, sácalos de tu internet. Es más, tú deberías de sacar de tu Facebook. No te jactes de tener: ya tengo 1000, tengo 2000, tengo 3000, tengo 4000, tengo 5000 seguidores, tengo tantos likes. Hermano, que esos likes no sean de las tinieblas, que esos likes no sean de un espíritu inmundo que te quiera después violar y hacerte perder tu identidad. Saca afuera en el nombre poderoso de Jesús. ¿Quieres ver milagros? Entonces la voz del amado es la voz que nos saca aquellos burladores que están adentro de nosotros. Génesis capítulo 15, versos 5 y 6. Lo llevó fuera. Y le dijo: ahora mira al cielo, cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham le creyó al Señor, y esto le fue dado o reconocido por justicia. Por esto y muchas cosas más, a Abraham se le conoce como el padre de la fe. Él le dijo, Exago, aunque esto está en el Antiguo Testamento, es hebreo, Exago es griego, pero contemporáneamente le dijo: Exago, sal. ¿De dónde lo sacó? De su tienda. Estaba en la comodidad de la casita, estaba en la comodidad, hermanito, de, no sé, tal vez estaba en la camita, seguramente era de noche. ¿A qué hora cree usted que era? Pues si tenía que ver las estrellas, pues era de noche. Quizás Abraham ya estaba acostadito, ya estaba, no sé, con su Netflix, ya se había echado su jacuzzi, ya había pasado por la espuma, ya estaba acostadito, ya estaba en la comodidad. Mira, muy distinto a la mujer del Cantar de los Cantares. La del Cantar de los Cantares dijo: yo estoy bañadita, ya para qué me voy a ensuciar las patitas, ya para qué, mejor ahí al ratito te veo. No, a este sí salió. Abraham sí salió. Y le dijeron: ahora, no dice aquí, pero seguramente dijo: mira al cielo. Le levantaron la mirada. La palabra que viene del amado es la palabra que te levanta la mirada. Pero si en el púlpito se ponen a hablar del hermano, de la hermana, ay, hermano, qué triste. Pero hay ministros que se ponen a hablar de otros ministros.
Hay ministros que se ponen a hablar de otras ovejas. Hay ministros que empiezan a sacar en el púlpito la administración. Perdón, hermano, pero la palabra, la voz del amado es la que nos saca fuera de nuestra tienda, de nuestra comodidad, y nos hace levantar la mirada al cielo y contar las estrellas. Así será tu descendencia. Aleluya, hermano. Necesitamos ser gente que pueda ver más allá, que vea a nivel espiritual, que vea a nivel cielo. Eso se llama fe, eso se traduce en fe. Y Abraham le creyó al Señor y eso le reconoció por justicia. Ah, qué lindo, hermano. Es decir, que sin fe no podemos ser justificados delante del Señor. ¿Cómo reconocer la voz del amado cuando estás hablando por ahí? ¿Te eleva, te levanta al cielo? ¿Cómo saber que ese trabajo viene o no viene del Señor? ¿Te acerca al cielo o te aleja del cielo? ¿O te acerca a la tierra? No sé si me voy a entender. Ese consejo que escuchaste, y yo insisto, esa predicación que escuchaste, te levanta la mirada al cielo. Ah, entonces esa voz viene del cielo, hermano. Esa es la voz del amado. Pero si esa voz te empieza a hablar, mírale, hermano, mira la hermana, mira aquella iglesia, y mira, a lo más seguro es que esa voz tal vez no viene del cielo. Amén. Bueno, veamos otro versículo. Lucas capítulo 24 y verso 50. ¿De dónde más nos tiene que sacar el Rey bendito de la gloria gracias a su bendita palabra? Entonces, los exhago de la ciudad, los condujo fuera de la ciudad. Usted sabe que una ciudad una ciudad es un lugar ya con asfalto, con edificios, con infraestructura. Una ciudad ya es algo establecido, bien podríamos decir, ya es una estructura, pues ya es un sistema que ya está previamente establecido. Aquí el Señor dice que lo sacó fuera de la ciudad. El Señor quiere sacarnos de esa estructura. A lo mejor esa estructura religiosa, a lo mejor esa estructura económica, a lo mejor esa estructura familiar. Ah, es fin de semana, ya sabemos qué va a suceder. Sábado, el sábado vamos al tianguis. Y se vuelve una rutina. Y entonces dice que los sacó afuera de la ciudad, cerca de Betania, y alzando las manos los bendijo. ¿Quieres salir de esa estructura? Te espera la bendición. ¿Quieres, o te lo digo al revés, quieres que Dios te bendiga? Sal de esta estructura, sal de ese molde de religiosidad que nos ha metido el hombre. Salgamos, hermano, de esas estructuras. ¿Quieres que Dios bendiga a tu familia? Sal de esa estructura familiar. ¿Quieres que Dios te saque de la economía que estás viviendo? Sal de esa estructura y Dios te va a bendecir. Los bendijo. Y oiga este 51, a mí me impresionó. Y aconteció que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Delante de ellos el Rey bendito de la gloria subió, y ya estando arriba dice que habían dos varones vestiduras blancas, y dice, Galileos, ¿qué están viendo aquí arriba? De la misma manera que le habéis visto subir, de la misma manera descenderá del cielo. ¿De qué manera? Sacándolos afuera, bendiciéndolos y siendo testigos de un arpazo, de un arrebatamiento. Gloria a Dios. Hay que salir de esas estructuras para poder ser bendecidos. Termino no con este versículo, termino con este punto, que es el final. ¿Para qué sirve la voz del amado? Leo Apocalipsis 4:1. Después de esto, vi una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que yo había oído, ¿cuál fue aquella primera voz? La que oyó en el capítulo 1, cuando dice que oyó una voz y se volteó a ver para ver la voz. ¿Qué misterio habrá ahí escondido? La voz es un viento, la voz es aire, ruaj. ¿Cómo se puede ver la voz? Pues el apóstol Juan volteó a ver la voz que le había hablado. Esa misma voz.
la escuchó en la puerta abierta del cielo, como sonido de trompeta que hablaba conmigo y me decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben de suceder después de estas. Esa voz lo invitó: sube acá, sube acá, sube acá. Yo le puse aquí como subtítulo: la voz del amado es la que nos prepara para el arpazo. Arpazo es arrebato. Arpazo es arrebatamiento. Es una voz, la voz del amado nos tiene que invitar a subir de niveles espirituales. La palabra que el Rey bendito de la gloria nos tiene que ministrar. ¿Cómo saber que la palabra que se ministró hoy en el púlpito, la palabra que me está diciendo el hermano, la palabra que me está diciendo a veces hasta la vecina, la palabra que estoy viendo en YouTube a veces, la palabra que estoy viendo en el Face, que no necesariamente es de los ministros que nos cubren, pero la palabra que estamos oyendo nos tiene que decir: sube acá, sube acá, sube acá, sube acá. Santidad y seguir la paz en la cual nadie verá al Señor. Es una palabra que nos tiene que elevar de santidad. Es una palabra a la manera del agua en el diluvio con Noé, que lo elevaba, lo elevaba, lo elevaba, lo elevaba hasta estar salvo completamente de esa tribulación y de ese juicio que vino sobre la tierra. Una palabra que nos eleve, que te eleve a ti, que eleve a tu esposa, que eleve a tus hijos, y cuando tú te des cuenta: caray, yo en mi casa no serviremos, yo en mi casa ya servimos a Jehová. Cuando tú te des cuenta, el efecto de esa palabra va a ser que tu familia completa va a estar sirviendo dentro del arca al Rey bendito de la gloria. Entonces, ¿cómo reconocer que esta voz es la voz del amado? Porque esa voz me está preparando para el acontecimiento más precioso de nuestra existencia después de haber aceptado a Jesús, que es ser parte del arrebatamiento de la esposa de Cristo. Aleluya, hermano. Esa es la voz del amado. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y verso número 16. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz. ¿Por qué necesitamos reconocer la voz del amado? Porque el Señor viene con voz de mando, el Señor viene con voz de arcángel y viene con trompeta, una voz como trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo, arpazo primero, se harán arrebatados antes, y después nosotros, los que hayamos quedado vivos, seremos arpazo arrebatados juntamente con ellos en los aires, en las nubes, para recibir al Señor en los aires. Hermano, la voz de la mano nos prepara para el arpazo, para el arrebatamiento glorioso de la iglesia de Cristo, esposa que se ha preparado. A ver, dígame usted si no es importante entonces poder reconocer la voz del amado. Qué lindo, hermano. Yo me gozo, yo me deleito, espero juntamente con usted, y aunque no es discipulado, no le quiero preguntar si hay dudas, porque yo creo y anhelo con todo mi corazón que haya sido una palabra clara que el Señor nos ha mandado en esta noche. Amén. Así que todos aquellos que quieren oír la voz del amado, cierra tus ojitos ahí donde estás y vamos a hacer una oración y le vamos a pedir al Rey bendito de la gloria que podamos oír la voz, ya que estamos dentro del huerto. Y a reprender la voz del intelecto, la voz de la experiencia, la voz de la religión, la voz de la serpiente, la voz del alma, la voz del corazón, la voz de esa Eva, y decirle y darle lugar a la voz del amado. Ya dimos algunas características para reconocer la voz del amado. Cierra tus ojos y vamos a orarle al Rey bendito de la gloria. Padre, te damos gracias en esta hermosa noche y ponemos a tus pies, Rey bendito de la gloria, esta palabra, esta semilla que traiga fruto al 100% en medio de esta congregación que tú nos has dado la bendición de pastorear. Señor, que toda palabra que sea ministrada desde el púlpito, toda palabra que sea ministrada en los renuevos, toda palabra que sea ministrada, Señor, en las doctrinas, en la escuela doctrinal, aún, Señor, en los remas, pueda ser palabra que traiga implícita la voz de nuestro amado. Enamóranos, Señor, así como se enamoró Rebeca oyendo la voz del siervo maduro. Hoy en día, oyendo la voz
del Espíritu Santo en boca de ministros o quizás en boca de vasos, pero al final oír tu voz y tener el discernimiento, la autoridad para reprender y rechazar aquellas voces que no son la voz tuya adentro del huerto. Lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor le bendiga, amado hermano. La paz del Señor esté con usted y la invitación a oír y a seguir oyendo la voz del amado. Feliz noche, bendiciones.